Hola chicos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de diseños de investigación. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes tienen que utilizar? La investigación es uno de los pilares de la salud pública. Para ello, para llegar a la investigación, tenemos que llegar a través de lo que es el método científico. Para poder realizar tenemos que tener objetivos, debe ser predictivo, debe ser verificable y se obtiene metódicamente, ¿sí? A través de métodos. Y debe ser comunicado en un lenguaje preciso y sin ambigüedad. Y por lo tanto también debe tener características de provisorio. Los pasos para el método científico siempre se dan en etapas. La pregunta se basa en la observación, en lo que nosotros queremos realizar el trabajo. La investigación por lo general tiene que ser de tipo descriptiva, también puede ser experimental. Formulación, se formula la hipótesis, se realiza luego una investigación de tipo analítica. En este paso luego se avanza al análisis de datos, que puede mejorar o rechazar la hipótesis de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, nosotros pensamos que el 60% de los alumnos que concurren a tercer año del Instituto ITEP de la carrera de técnico en instrumentación quirúrgica tienen antecedentes de hipertensión arterial. Nosotros hacemos el análisis, controlamos la presión y observamos, por ejemplo, que ellos no cuentan con eso, entonces la hipótesis no es certera. Y luego realizamos unas conclusiones para mejorar o no este trabajo y dar algunas recomendaciones. Las partes para de un protocolo o trabajo de investigación, tiene ciertas etapas, ¿sí? Recuerden, esto es pregunta de parcial y de final. Tiene que tener un título, ¿sí? El título de lo que vamos a realizar, de lo que vamos a investigar. Por ejemplo, eh, ¿qué podemos identificar? Eh, Antecedentes de hipertenso en alumnos de tercer año de la carrera de técnico en instrumentación quirúrgica en el año 2023 en el Instituto ITAC. Puede ser uno. O, por ejemplo, podemos ver prevalencia de de alumnos que consumen tabaco en el Instituto ITEP, etcétera, etcétera. Tienen que tener los investigadores, o sea, el investigador o la investigadora o los investigadores que van a realizar este trabajo, la institución donde se va a formular y el año, ¿sí? La institución formadora donde se va a presentar este trabajo y el año donde se lo va a realizar. Luego debe contener lo que es un resumen y palabras claves, por ejemplo, acerca del trabajo que se va a realizar. Luego tiene otra etapa que es la introducción, que se plantea el problema, o sea, cuál es el problema que yo quiero investigar. Luego se hace una revisión de la literatura, o sea, en base a lo que el problema que yo considero que existe, qué fundamentos tiene estos libros. Objetivos, siempre los objetivos se hacen en verbos infinitivos, pueden haber objetivos generales y objetivos específicos, propósito y la hipótesis, qué es lo que pienso yo. Luego se pasa a la segunda etapa, a la próxima etapa, que es la metodología. ¿Cómo se lo va a llevar a cabo? Tenemos la población en estudio, ¿sí? ¿Qué población vamos a tomar nosotros? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión que podemos tomar? El diseño del estudio, que ya lo vamos a ver. Consideraciones éticas. Debe haber autorización para poder llevar a cabo este estudio. ¿Qué variables podemos tomar? Cuantitativas o cualitativas. De dónde se recoge los datos y la fuente de información, si son primarias, fuentes secundarias. Vamos a hacer los análisis de datos y qué limitaciones podemos encontrar en este trabajo. Luego el presupuesto, o sea, qué recursos vamos a contar, si recursos materiales o recursos financieros. Luego pasamos a la próxima etapa, que es, vamos a realizar el cronograma de cómo vamos a llevar a cabo, luego los resultados, la discusión acerca de los resultados que obtuvimos, las referencias, donde pueden encontrar cierta bibliografía y anexo.
Bueno, acá hablamos un poco de lo que dije. Bien, cuando nosotros hablamos de población y muestra, el muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población, con el fin de estudiar y poder caracterizar el total de la población. Por ejemplo, esta es mi población, ¿sí? Pero yo de la población, por ejemplo, estos son alumnos de segundo año de la carrera de técnico en instrumentación química. Pero yo quiero tener esta muestra, que son los alumnos, por ejemplo, que consumen comida chatarra, ¿sí? Entonces, esta va a ser la muestra. La población va a ser todo el conjunto, pero la muestra va a ser de las características que yo quiero tomar. La muestra representativa, en los casos de las poblaciones heterogéneas, deberá seleccionarse de modo que todos los grupos o estratos de población estén representados. Si la muestra seleccionada no representa a la población estudiada, los resultados del análisis estadístico no se podrán generalizar a la población. Bueno, ¿cómo recolectamos los datos? ¿Qué es una variable? Bueno, una variable son los atributos características de los eventos, de las personas del grupo de estudios que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. Existen diferentes tipos de variables y formas de clasificarlas. Tenemos las variables dependientes, las variables de personas, las variables universales. En las variables dependientes y independientes, la vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando. Las variables de persona, tiempo y lugar, y las variables universales, que son la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el grupo étnico, cultural, ocupación y estado civil. Bueno, definición de variables debe hacerse de modo conceptual y operacional. Una inadecuada identificación de las variables puede dar lugar a sesgos importantes que afectan la validez del estudio. ¿Cómo se miden las variables? Con escala de medición, nominal, ordinal o numérica. Por ejemplo, en numérica tenemos 1, 2, 3, 4, 5 o 2,3 kilogramos o 1,70 centímetros. Ordinal, que tiene un orden jerárquico, por ejemplo, puede ser director, supervisor, maestro, ¿sí? Un orden jerárquico, y nominal pueden ser FUMA, sí o no. Debe definirse cuando nosotros tengamos las variables de manera conceptual y operativa. Tenemos acá las variables, la definición conceptual de cada una, las dimensiones y qué indicadores podemos utilizar. ¿Cuáles son las relaciones entre las variables? Bueno, habíamos hablado de una clasificación o un tipo, que es la variable independiente y dependiente. La independiente es una característica estable, en función de la cual varían los valores de otras variables. En estudios experimentales es la variable que manipula el investigador. Y las dependientes llamadas del resultado o efecto son aquellas características que varían en función de los cambios experimentados por variables independientes. Es el factor que es observado y mediado para determinar el efecto de la variable independiente. Estas son preguntas de parcial y final, tenerlo en cuenta. Relación entre los tipos de variables. Bueno, la independiente habla sobre la causa, se utiliza para explicar la variable dependiente, y la dependiente es el efecto, el evento que intenta explicar o comprenderse o predecirse. Acá tenemos un ejemplo de una variable dependiente que depende. El asma, por ejemplo, ¿de qué depende? Antecedentes médicos, ¿sí? Por ejemplo, antecedentes médicos podemos tener si está expuesto o si tiene familiares que tienen esta patología, ¿sí? Factores hereditarios. Es una variable independiente. El peso es una variable independiente, ¿sí? Cuánto pesa, porque si una persona con sobrepeso o obesidad va a complicar su cuadro. Después tenemos la etnicidad, ¿sí? Se dice que en ciertas características, en ciertos rasgos, la persona es más frecuente a padecer asma. La exposición a sustancias, ¿sí? Factores que van a ser desencadenantes, también es una variable independiente. Las categorías o modalidades que adoptan cada una de ellas, independiente de lo que midan, pueden ser mutuamente excluyentes. Cada dato pertenece a un único intervalo. Exhaustiva, todos los datos pueden ser clasificados e incluidos de alguna de las categorías. La unidad de medición o instrumento de medición tenemos. Unidad de medida es la comparación, y el instrumento de medición son los conjuntos o elementos que permiten asignar un valor numérico
a una determinada dimensión de un objeto o ser. Por ejemplo, si yo tengo una unidad de medida y utilizo un instrumento, por ejemplo, podemos tener personas que se controlan en el consultorio de clínica médica, en el cual se realiza control de hemogluco test, ¿sí? Entonces, vamos a poner entre qué rango, qué cantidad de población hay y en qué rango se comportan normal y en qué rango se comportan aumentados y que excede el valor normal. Al igual que un instrumento de medición cuantitativo, tenemos la control de presión arterial, pulso, temperatura, ¿bien? Características del instrumento de medición. También pregunta de final. Validez, confiabilidad, sensibilidad y especificidad y valor pronóstico positivo y valor pronóstico negativo. La validez es que también mide la variable que se propone medir, ¿sí? O sea, la variable que vamos a utilizar, ya sea cuantitativa o cualitativa, si se puede medir o no. Por ejemplo, si estamos haciendo los alumnos que tienen en relación al peso, talla, se encuentran dentro de normal, sobrepeso, obesidad. Confiabilidad. ¿Hasta qué punto esta medida es precisa comparada con el valor real? Sensibilidad. Indica la proporción o porcentaje de personas con alguna característica que nos interese detectar. Por lo general sería una sensibilidad del 100%. La especificidad indica el porcentaje o proporción de sanos que son detectados por el instrumento y valor pronóstico positivo informa la probabilidad o el porcentaje de que un valor de caso corresponde realmente a un caso. Y el valor pronóstico negativo se refiere a la probabilidad de que un no caso no sea realmente un caso. ¿Cómo obtengo los datos? Fuentes secundarias de datos, fuentes primarias. Las fuentes secundarias de datos tenemos subclasificaciones que son fuentes secundarias permanentes, fuentes secundarias eventuales y fuentes primarias de datos. ¿Dónde podemos recolectar estos datos? En encuestas de salud, ¿sí? Cuando nosotros vamos a una consulta médica, tenemos, por ejemplo, motivos de consulta, edad, sexo que nos preguntan, domicilio. O sea, eso me van a permitir tener datos precisos acerca de una población o de una muestra. Vamos ahora a ver las fuentes secundarias o documentales. ¿De dónde obtenemos nosotros? Tenemos las fuentes secundarias o documentales también llamado, de esta obtendremos datos registrados previamente que fueron elaborados por otras personas o instituciones, con fines diferentes a los planeados para una determinada investigación. Por ejemplo, los certificados de función, o sea, cuántas personas han fallecido, podemos obtener allí la edad, el sexo, también podemos determinar, eh, por ejemplo, las causas de muerte, cuál es la mayor prevalencia, publicaciones del censo, cuando se hacen los censos a nivel nacional, registros personales, clínicos y de otros tipos. Fuentes primarias o de recolección directa, también llamada, es un conjunto de datos obtenidos por medio de diferentes métodos, planeados y provocados por el mismo investigador, de acuerdo a los fines de estudio. Por ejemplo, son datos obtenidos por medio de las observaciones, encuestas personales y encuestas autoadministradas. O sea, un ejemplo, cuando uno quiere hacer una investigación en la cual utiliza un cotejo, una lista de cotejos, y puede utilizar lo que es la observación y va marcando algunos ítems. Lo importante es que podamos reconocer cuáles son las limitaciones propias de cada fuente que utilizamos para no cometer errores en la interpretación de la información que de ella se obtiene. ¿Cómo procesamos los datos? Presentación de datos en tabla, tablas de distribución de frecuencia, tabla de frecuencias con intervalos de clase, y presentación de datos en gráfico. Puede ser gráfico de sectores circulares, gráfico de barra, histograma o polígono de frecuencia. El plan de trabajo, consideraciones, tiene que tener la aceptación del proyecto, coordinación con otros sectores, reconocimientos del área a estudiar, el tipo de asentamiento de la población, características
estacionales, acceso a la información, disposición que se puede tener la comunidad, detectar líderes de la comunidad, apoyo de otros profesionales de la salud, capacitación específica del personal de salud, cronograma y costo de estudio. Acá está el cronograma. Bueno, este cronograma es muy importante, pues ya que nos permite realizar cuánto el tiempo que se va a estimar de duración de la siguiente etapa. Por ejemplo, cuánto me va a tardar en formular los objetivos, en formular la hipótesis, cuál va a ser la metodología, qué instrumento y qué instrumento y la obtención de la muestra, cómo la vamos a realizar, entre otras etapas. Acá utilizamos un diagrama de Gantt. Este diagrama ponemos en la parte horizontal los meses que nos pueden tardar y las semanas en formas verticales de cada mes. Por ejemplo, podemos poner ajuste de la propuesta según conceptos de revisiones, un mes, en el mes de febrero se avanza con otras partes y en el marco teórico se van avanzando hasta que llegar al informe final, que es la última etapa. Bueno, el costo, para hacer la estimación del costo de cada etapa, conviene hacer el desglose en términos de los siguientes rubros: el pago de personal afectado, la realización de las observaciones o entrevistas, costo de instrumento, uso de equipos para manejo de datos, publicación. Informe final de un proyecto de investigación. La preparación del informe constituye la fase final de la investigación. Comunica detalladamente el resultado total del estudio. La tarea de la investigación no queda completa hasta tanto ha sido escrita el informe, si los resultados son de escaso valor a menos que sean comunicados a otros. Bueno, diseño de investigación y metodología. Es especial importancia para poder juzgar la validez científica de la investigación tener un diseño, ya que va a permitir a otro investigador repetir la experiencia en otro lugar y comparar los resultados. El tiempo en los estudios epidemiológicos, también pregunta de parcial y de examen. Tenemos con corte transversal, corte longitudinal, que pueden ser retrospectivo y prospectivo. Cuando hablamos de corte transversal, el tiempo de los estudios epidemiológicos, tenemos cuando estudiamos al mismo tiempo la causa y el efecto, o sea, vamos al mismo ritmo. Longitudinales permiten el seguimiento de un grupo de individuos durante un periodo de tiempo. A su vez, se pueden clasificar en retrospectivo, cuando la causa y el efecto están presentes antes del inicio del estudio, y prospectivo, la causa está presente y hoy no ocurrió el efecto. Bueno, acá tenemos, retrospectivo hace referencia al pasado, o sea, estamos en presente y vamos al pasado. Prospectivo, estamos en el presente y nos enfocamos hacia el futuro. Diseño de investigación. Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y la cantidad de medición. Bueno, acá habla sobre lo que estábamos hablando, transversal, longitudinal. Ya tenemos algunos ejemplos. Estudios retrospectivos, errores de diagnóstico, análisis de causa en 50 autopsias, estudio de evaluación de la seguridad de nuevos medicamentos y transversal, prevalencia de cáncer de pulmón en fumadores. Bueno, estos son ejercicios que después lo podemos realizar y podemos clasificar a los tipos de investigación epidemiológica en, esta es la clasificación de los tipos de investigación epidemiológica, en observacionales, experimentales. Los observacionales tenemos que pueden ser, son aquellos donde únicamente nos basamos en la observación, no se controlan las condiciones de estudio, pueden ser descriptivos y analíticos. Si son descriptivos, están basados en los datos de morbilidad y o mortalidad. Se pueden observar asociados a la incidencia de ciertas enfermedades y factores presentes en la población. Y los analíticos permiten verificar la real existencia de tales asociaciones. Los experimentales o de intervención son aquellos donde el investigador puede intervenir en la causa, en estudio o factores de riesgo. Por cuestiones morales y éticas, casi siempre es muy difícil realizar investigaciones experimentales en el área de la epidemiología. Más utilizamos lo que son los observacionales descriptivos. Bueno.
Este estudio permite establecer una relación causal debido a la secuencia temporal es conocida. Bueno, acá hablan sobre los tipos de estudio epidemiológico descriptivo en individuos, en poblaciones, analíticos, observacionales de intervención. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Habla sobre las ventajas del reporte, fácil de realizar, económico. De ventajas son susceptibles a presentar sesgo. Acá hay otro caso, por ejemplo, habla sobre una enfermedad autoinmune que afecta lo que es la parte de los vasos y se caracteriza por encefalopatía, alteraciones visuales o hipoacusia. Es el síndrome de Susak. Ahí está, si lo quieren observar de qué se trata. Después tenemos la parte transversal, descriptivo, otros ejemplos. Las ventajas son sencillos, rápidos, no permiten establecer inferencias de causalidad. Bueno, estos son los esquemas, no voy a preguntar mucho esto. Relación causal válida, fuerte asociación estadística, consciente y relación temporal. Bueno, esto no, esto es un ejemplo también de un estudio retrospectivo sobre la prolongación y abandono de estudios universitarios. ¿Sí? ¿Por qué el abandono en los jóvenes? Otro estudio, otro ejemplo, es cómo los primeros 100.000 días, una oportunidad para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Acerca de la nutrición, ¿sí? La concepción. Otro estudio transversal habla, por ejemplo, en España, de crecimiento del 2008, valores de peso y longitud en recién nacido. Bien, ya continuamos. Bueno, después tenemos otros ejemplos de poblacionales, observacionales descriptivos. No voy a preguntar mucho de esto, estos son ejemplos también. Las ventajas de los estudios de corte tampoco, desventaja. Son ejemplos que por ahí los pongo. Esto sí vamos a preguntar. El valor del riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Me indica cuánta probabilidad más tienen las personas expuestas a desarrollar el daño respecto a los no expuestos. Existe una fórmula que es, por ejemplo, tomamos como una muestra la A y luego tenemos esa muestra más otro factor que le da B sobre directamente proporcional a C más dividiendo de otra muestra que es C más D. Y eso nos va a dar un resultado que nos va a medir la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad. Es la medida de asociación apropiada para los estudios de corte. No, tampoco son ejemplos de caso. Esto hemos hablado un poco, volvemos a lo mismo. Factores de riesgo. ¿Cómo seleccionar entre un estudio, esto sí, cómo seleccionar entre un estudio de caso y controles y uno de corte? Tiene que depender del tipo de enfermedad, del tipo de exposición de recursos. Si nosotros tenemos baja prevalencia, en largo periodo de latencia asociados a factores de riesgo y de exposición, son estudios de caso y control. Si el tipo de exposición, exposición infrecuente, presencia de una exposición potencialmente asociada a múltiples enfermedades, estamos hablando de estudio de corte y los recursos, baja disponibilidad de recursos económicos, disponibilidad de registro preciso y exacto, estudio de casos y controles. Bueno, acá hablamos de las ventajas y desventajas de los estudios experimentales. Bueno,
Mm, Ética de la investigación, que la bioética surge como consecuencia de la simetría o de la disparidad entre el enorme desarrollo tecnológico que otorga al hombre el poder de manipular en combinación con la ausencia de un aumento correlativo en su sentido de responsabilidad. El informe de Belmont fue un documento redactado por el Departamento de Salud que está basado en los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Este principio ético es muy importante. Tenemos el principio de autonomía, o sea, cada persona lo puede desarrollar al trabajo, ¿sí? Principio de beneficencia, o sea, que va a beneficiar no tan solo a él, sino a la comunidad. Principio de no maleficencia, no va a haber influencia negativa en el trabajo de investigación. Y principio de justicia va a tener validez, equidad e igualdad. Bueno, acá está hablando de lo que es la autonomía, respetar la autodeterminación de las personas, siempre y cuando utilizando el consentimiento informado, si tomamos una muestra de una población eh, que, que necesite injerencia en este tema. Justicia, proteger al débil y privado del poder, atender a la justicia distributiva y la justicia compensatoria. Beneficencia a los sujetos individuales y no maleficencia, reducir el mínimo daño del sujeto. Bueno, bueno, algunos problemas éticos que existen, violación de la confidencialidad de los datos. Cuando nosotros queremos tomar la historia clínica, debemos informar al paciente porque es un documento legal y registrado. Si es un interés utilitarista, la escasa consideración de los principios éticos en la comunidad, el consentimiento informado debe estar, selección equitativa de la muestra, por ejemplo, no voy a tomar una muestra que me beneficie el trabajo. Investigación en países de vía de desarrollo, están marcos normativos que existen para la hora de realizar un trabajo. Tenemos en la República Argentina, en Mercosur y Latinoamérica. Legislación nacional argentina, la ley de los comités hospitalarios de ética 24.742 en 1996. Luego en el 2006 la ley de protección de datos personales, que es la ley 25.326. Y por último, los derechos del paciente y sus relaciones en los profesionales e instituciones 26.529, que se suma con el Comité de Bioética. Bueno, tenemos una legislación provincial, proyecto que es acá dentro de la provincia, si lo quieren visualizar. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda pueden comentar en el video.